Bueno, en cuanto al programa ampliado de inmunizaciones de la ES Santiago de Tunja, es lo correspondiente al servicio de vacunación. Recordemos inicialmente que a la fecha tenemos 9 sedes, de las cuales en 8 se cuenta con el consultorio de vacunación habilitado y funcionando en este momento. El programa ampliado de inmunizaciones o el servicio de vacunación, pues como todos sabemos, hace parte de los programas de promoción y prevención. Se encuentra incluido también como actividad dentro de la nueva legislación correspondiente a atención en programas preventivos y depende de un esquema de vacunación nacional que es generado y establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. El programa ampliado de inmunizaciones tiene gran importancia, especialmente en el tema de sus coberturas. Nosotros tenemos que, el programa tiene que garantizar coberturas útiles de vacunación a diciembre de todos los años, con un cumplimiento del 95% como mínimo. Es decir, el estándar para generar un cumplimiento de cobertura útil de vacunaciones de un 95%, quiere decir esto, que de cada 100 usuarios que se encuentran dentro de los rangos de edad de población objeto del esquema regular de vacunación, por lo menos tenemos que entregar el 95% vacunados. La importancia de vacunación, pues como todos sabemos, es una actividad supremamente costo efectiva, una actividad muy importante y fundamental en el tema de salud pública, en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, como su nombre lo indica, prevenibles a través de la vacunación, que son enfermedades que tienen unas características de un alto riesgo de contagio y que pueden generar brotes en la población. Entonces es muy importante mantener y conseguir las coberturas útiles de vacunación como estrategia costo efectiva en salud pública. Existen unas poblaciones específicas que son población objeto del esquema regular de vacunación, es decir, para estas poblaciones es que actualmente el Ministerio contempla algún tipo de vacuna dentro del esquema regular. Están todos los niños y niñas menores de 6 años, que digamos es la población que arranca su esquema de vacunación, los llamados trazadores, y sobre las cuales se realiza la evaluación de coberturas de vacunación en forma anual, que además constituye un indicador de eficiencia administrativa para los municipios. Esto quiere decir que hay implícitos recursos, de asignación de recursos o de pronto recorte de recursos a nivel municipal por el no cumplimiento de las coberturas, y sobre los que se evalúan es la población de niños y niñas menores de 6 años. Tenemos también una población muy importante que son las mujeres embarazadas, las gestantes, pues aquí una invitación muy especial para todos los profesionales y todo el personal que labora en la ES Santiago de Tunja para difundir esta información entre nuestras gestantes. Nosotros debemos contar actualmente con un censo de gestantes y lo importante es que en cada sede identifiquemos cuál es nuestra población gestante y las mantengamos vacunadas, teniendo en cuenta que tenemos el servicio de vacunación en 8 de las 9 sedes que actualmente se encuentran funcionando. Las mujeres o jovencitas de 9 a 17 años también actualmente se encuentran cubiertas por el esquema regular de vacunación. Las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años son otra población objeto también actualmente cubierta por el programa regular de vacunación y el esquema regular. Los adultos de 60 años o más, también una población muy importante y ha sido un poco difícil de captar, por lo tanto aquí es un llamado muy especial hacia las personas que atienden los programas de crónicos, hacia los médicos, los odontólogos, todo el personal que en general brinda alguna atención a esta población para fortalecer la educación, para fortalecer en ellos la educación y la canalización hacia el servicio de vacunación. Y otra vacunación que no se encuentra dentro del programa ampliado de inmunizaciones, dentro del esquema regular de vacunación, pero que la traigo a colación teniendo en cuenta la alta frecuencia de casos de accidentes y exposición rábica que registramos en la ciudad, es la vacunación antirrábica. Entonces, para que nosotros podamos aplicar el ciclo de vacunación antirrábica, que consta de 4 dosis, debemos solicitarla con la debida ficha de notificación al municipio. Esto quiere decir que estos pacientes que presentan alguna exposición o algún accidente rábico deben pasar primero por su red de prestadora de servicios de salud a través de una consulta prioritaria o una consulta de urgencia, donde el médico determina la necesidad de la aplicación del esquema. Posteriormente, de acuerdo a notificación que se debe realizar del caso al municipio, el municipio nos entrega el ciclo de 4 dosis de vacuna antirrábica para cada usuario. Por eso es muy importante realizar la notificación de los casos captados por la ES Santiago de Tunja para que nos puedan entregar el ciclo y así realizar la vacunación completa.
Dentro de las estrategias de vacunación es importante aclarar que actualmente la ES Santiago de Tunja no cuenta con el servicio de vacunación extramural habilitado, pero desarrollamos algunas estrategias tendientes pues al cumplimiento de las coberturas que, como les mencioné inicialmente, son bastante importantes, es un 95% mínimo, y en este sentido realizamos otro tipo de actividades o implementamos otro tipo de estrategias tendiente básicamente a la consecución de estas coberturas. La primera es la estrategia institucional permanente, y aquí es muy importante que todos tengamos en cuenta lo que hace referencia a la estrategia de vacunación sin barreras. ¿Qué quiere decir esto? La ES Santiago de Tunja debe vacunar a toda la población independientemente de su régimen de afiliación, sea contributivo, sea subsidiado, sea régimen especial, más si es población pobre no asegurada, que sí es objeto de vacunación de la ES Santiago de Tunja, sea población extranjera, sea población sin ningún tipo de seguridad social. Nosotros debemos realizar esta vacunación a toda la población que asiste y solicita el servicio. En eso consiste la vacunación sin barreras. Es muy importante también articularnos con el área de facturación, con el área de atención al usuario, para poder difundir esta información y entender que los protocolos institucionales y el programa como tal exigen evitar las oportunidades perdidas en vacunación, es decir, no podemos devolver usuarios porque no traen un documento, no podemos devolver usuarios porque no tenemos contrato con una u otra EPS. Nosotros implementamos la estrategia de vacunación sin barreras, que es decir, que prima la vacunación sobre cualquier tipo de condición administrativa que la pueda estar interfiriendo, que pueda estar bloqueando el acceso al servicio de vacunación. La vacunación de bloqueo es una vacunación que se realiza solamente cuando hay casos de eventos de vigilancia en salud pública. El que se ha presentado últimamente más frecuente ha sido el tema de casos sospechosos de sarampión, donde se realiza una vacunación especial que es vacunación de bloqueo para este tema. Las jornadas de vacunación, como nosotros sabemos, son 4, por lineamientos nacionales, son 4 jornadas nacionales en los meses de enero, abril, julio, y en el mes de octubre es la última jornada. Esas jornadas de vacunación se caracterizan porque durante todo el mes se deben intensificar las actividades de educación y comunicación a la comunidad acerca de la importancia de la vacunación, acerca de que es un servicio gratuito, de que en la ES no colocamos barreras para vacunar a ningún tipo de población, y de que hay un día masivo o día central de vacunación que generalmente es el último sábado, pero que esto no es camisa de fuerza, puede ser el primer sábado, puede ser el segundo sábado, el tercero o el último sábado del mes en que se realice la jornada. Entonces, ese sábado no es toda la jornada, ese sábado es el día central de vacunación, porque la jornada está planteada para que dure todo el mes completo. Vacunación por concentración hace referencia a vacunación, esa vacunación la realizamos eventualmente, la estamos realizando actualmente en el ancianato, en el asilo San José, en el CRIB, en instituciones donde existe población cautiva con algún riesgo y es población objeto del programa regular de vacunación. Entonces ahí realizamos esas intervenciones. Las brigadas, pues en este momento no se están realizando brigadas de vacunación, y vacunación casa a casa únicamente cuando se hace encuesta de coberturas de vacunación y monitoreo rápidos de coberturas de vacunación, y encontramos población susceptible que no asiste a los servicios o a los consultorios de vacunación, y entonces debemos realizar la vacunación en la vivienda para garantizar que estos niños encontrados como susceptibles queden vacunados. Las edades de vacunación en la población menor de 6 años es un aspecto muy importante. La idea es que todos conozcamos que todos los niños menores de 6 años deben ser remitidos al servicio de vacunación. En el caso de que no manejemos muy bien ni las edades ni el esquema de vacunación, debemos remitirlo para que sea revisado a través de los consultorios de vacunación. Las edades de aplicación del esquema en los niños, pues hay una canción de una vaquita del Ministerio de Salud y Protección Social que canta estas edades, y que es muy importante que nosotros las tengamos en cuenta para que podamos dar esa información al usuario y canalizarlo al servicio de vacunación. El niño se debe vacunar al nacer, a los 2, 4, 6 y 7 meses, al año y medio y a los 5 años. El esquema de vacunación actual consta de 21 vacunas que protegen contra 23 enfermedades. Nosotros arrancamos
vacunación cuando el niño nace. Cuando el niño nace no presenta ninguna condición clínica especial y un peso adecuado, se debe inmediatamente con los protocolos de atención del recién nacido iniciar la vacunación del recién nacido. Este esquema normalmente está sujeto a muchas modificaciones por lineamientos anualmente, pueden cambiar bien sea la administración, la forma de administración, bien sea el esquema como ha sucedido antes, entonces trasladar vacunas de unas edades a otras, por lo cual está sujeto siempre a modificaciones según lineamientos que se emiten, pero los invito a que revisemos esta presentación, esta diapositiva y las siguientes diapositivas, donde se especifica en cada edad de vacunación cuáles son los biológicos que se deben administrar y de qué consta el esquema para cada edad. Es importante recordar en la vacunación de 1 año de edad que la vacuna de varicela, la vacuna contra la varicela, ingresó al esquema a partir del mes de julio del año 2015 y se aplica en el esquema regular del año de edad, es decir, a los 12 meses. La vacuna de varicela se administra a todo niño nacido a partir del 1 de julio del año 2014 y este es el indicativo principal para que podamos dar una información al usuario, ya que ellos llegan solicitando la vacuna de varicela, pero por la fecha de nacimiento muchas veces no se encuentran dentro de la población cubierta por este inmunobiológico. En vacunación se manejan edades cronológicas y edades cerradas, es decir, el niño tiene 1 año hasta el día en que cumple los 2 años. Sin embargo, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta en nosotros como personal de salud, pero es importantísimo decirle al usuario que debe asistir tan pronto el niño cumpla el año para garantizar esquemas oportunos de vacunación. Nosotros sabemos que a veces dar esta información y dar un plazo tan largo pues hace que de una u otra forma los padres o cuidadores se relajen un poquito y entonces cuando traigan al niño a vacunar ya va a ser un esquema inoportuno y muchas veces el niño puede perder vacuna por no traerlo de manera oportuna. La vacuna de los 18 meses es importante que tengamos en cuenta que esta vacuna no es tanto a los 18 meses de edad. El lineamiento especifica que es el primer refuerzo de polio y DPT y se administra al año de la tercera dosis de DPT, que recordemos en la diapositiva anterior, la tercera dosis de polio y DPT se debe administrar a los 6 meses, es decir, en un esquema completamente oportuno, 6 meses más 12 meses de 1 año sería el primer refuerzo de polio y DPT a los 18 meses. El primer refuerzo de polio y DPT a los 18 meses de edad se administra la dosis contra la fiebre amarilla, la vacuna antiamarílica. Importante tener en cuenta que la vacuna contra fiebre amarilla se administra una única dosis de por vida. De ahí la importancia que nosotros conservemos el carnet de vacunación o que carguemos al PAIWeb o al sistema institucional este tipo de vacunas para que evitemos la revacunación innecesaria en caso de no contar con el registro, porque nuestros usuarios pueden venir 5 o 10 años después a solicitar la certificación de vacunación. Entonces es muy importante que todas las vacunas, todos los servicios que se prestan en vacunación sean cargados tanto al sistema de información institucional como al sistema de información nominal PAIWeb. En cuanto a la vacunación contra fiebre amarilla, también es importante tener en cuenta una situación interna de la AS Santiago de Tunja. Esta vacuna viene en una presentación liofilizada y viene un frasco por 10 dosis. Después de que yo destapo y reconstituyo la vacuna, dura 6 horas y es una vacuna que es muy sensible al ambiente, por lo cual después de este tiempo ya se puede inactivar. En ese orden de ideas se nos ha autorizado vacunar a población mayor de 10 años que no tenga la vacuna contra fiebre amarilla, que no tenga ninguna condición clínica que contraindique la vacunación. Recordemos que es una vacuna viva y se administra una dosis de 1 a 59 años de edad. Es importante tener en cuenta que la vacuna de fiebre amarilla se administra hasta los 59 años de edad y que ya por criterio de edad a partir de los 60 años no se administra. Entonces, esta vacuna está autorizada también para vacunar adultos solamente cuando tengamos disponibilidad, es decir, como son 10 dosis, si no aplicamos los 10 dosis a los 10 niños dentro de las primeras 6 horas, la idea es no perder vacuna, por eso está autorizada la vacunación al adulto con algunas circunstancias particulares. A los 5 años de edad, recordemos, termina el esquema regular de vacunación
con las vacunas que ustedes pueden observar en este momento. Son el segundo refuerzo de polio, segundo refuerzo de DPT, el primer refuerzo de triple viral y el refuerzo de varicela, haciendo la anotación de que es para niños nacidos a partir del 1 de julio del 2014. La vacunación contra VPH, muy importante, niñas de 9 a 17 años. En este momento son solamente 2 dosis con un intervalo de 6 meses entre la primera y la segunda dosis. Bueno, continuando con la vacunación, con el esquema de vacunación para la gestante, es importante tener en cuenta que esta vacunación o este esquema arranca a partir de la semana 14, es decir, después del primer trimestre de embarazo, y actualmente los lineamientos establecen estos 3 biológicos que estamos viendo: influenza estacional, esquema de TD y, muy importante, la vacunación contra DPT, la vacunación de DPT acelular, que es difteria, tétano, citosferina acelular, a partir de la semana 26, una dosis por cada embarazo. La vacunación del adulto, recordemos, vacunación contra influenza estacional, una dosis anual. Muy importante solicitar la colaboración de todos los funcionarios que tienen contacto con esta población, ya que es una de las coberturas más bajitas que tenemos. Hay bastante resistencia a esta vacuna, entonces es importante explicarles, decirles que previene enfermedades respiratorias, que son población susceptible, y pues canalizarlos de manera efectiva al servicio de vacunación. El esquema de mujer en edad fértil contra tétano y difteria, el toxoide tetánico y diftérico, como lo podemos observar, actualmente son 5 dosis y un refuerzo cada 10 años. Importante tener en cuenta que las mujeres en edad fértil son también nuestras gestantes, entonces en el momento de realizar la vacunación de la gestante debemos tener en cuenta las dosis administradas previamente como mujer en edad fértil. Las vacunas, en cuanto a vacunación, en cuanto a contraindicaciones, existen algunas contraindicaciones absolutas que impiden la vacunación en un momento determinado. Pues estas son, como las podemos observar aquí: una enfermedad aguda grave. Un paciente gravemente enfermo pues no debe ser vacunado por el riesgo de efectos secundarios que pueda presentar. Una enfermedad febril aguda, es decir, no debemos vacunar a un paciente que tenga fiebre. Una enfermedad inmunosupresora. Recordemos que existen varios tipos de vacunas. Están las vacunas vivas y replicativas, o las vacunas muertas e inactivadas. Las vacunas vivas y replicativas, como su nombre lo indica, si las aplicamos en una persona que tenga alguna condición especial del sistema inmunitario, pues pueden desarrollar efectos secundarios muy severos con sintomatología muy parecida a la enfermedad que se pretende prevenir a través de la vacunación. Una anafilaxia previa por alergia a alguno de los componentes de la vacuna o trastornos sanguíneos severos. Entonces, estas condiciones pueden impedir realizar algún tipo de vacunación en el usuario. Existen unas contraindicaciones relativas, es decir, algunos eventos especiales o eventos específicos que puede estar presentando el usuario en un determinado momento, como por ejemplo cuadros de diarrea leve. Recordemos que primero hay que establecer específicamente si se trata de un cuadro de diarrea o si se trata de un episodio que no configura un evento de diarrea como tal. Resfriado común sin complicaciones, es decir, el niño que de pronto tiene un poquito de secreción pero que no tiene fiebre, que está comiendo bien, que no presenta ningún tipo de señal de alarma, no contraindica la vacunación. En cuanto a medicamentos, pues hay que tener en cuenta las contraindicaciones anteriores. Si el niño está recibiendo algún medicamento por alguna enfermedad aguda que en ese momento esté presentando, pues hay que sopesar y es mejor terminar el tratamiento y luego continuar la vacunación. La administración de vacunas vivas en convivientes con personas inmunosuprimidas, por el riesgo de que estas personas, al tener alteraciones en su sistema inmunológico, puedan desarrollar efectos adversos muy severos. Para definir si un usuario es o no candidato a la vacunación o puede o no vacunarse, nosotros realizamos en el servicio de vacunación una encuesta y valoración prevacunal, donde se establecen todas estas condiciones y se identifica si el paciente es apto o no para recibir la vacuna. Otro de los componentes importantes en el programa regular de vacunación son los llamados ESAVI. Los ESAVI son eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización.
Actualmente la ES Santiago de Tunja tiene adoptado el protocolo de evento adverso de vacunación del Instituto Nacional de Salud. No se encuentra impreso, pero pues en todos los computadores tenemos acceso a internet, podemos entrar a la página del Instituto Nacional de Salud, descargar el protocolo de ESAVI y verificar también la ficha que se encuentra ahí en el caso de que tengamos que notificar. ¿Cómo se define un ESAVI? Pues básicamente como cualquier trastorno, síndrome, signo, síntoma o rumor que puede o no ser causado por el proceso de vacunación y que ocurre posterior a la administración de una vacuna. Este protocolo nos clasifica los ESAVIs o los eventos adversos en dos categorías, los eventos adversos leves y los eventos adversos graves. Los eventos adversos leves pues son aquellos que presentan bastante frecuencia. Es importante que tengamos en cuenta que la presentación de dolor, de fiebre, de induración y enrojecimiento en el sitio de la administración de las vacunas pues son efectos adversos muy comunes que se presentan en un alto porcentaje de la población, que deben ceder espontáneamente entre 3 y 4 días posteriores a la vacunación y que no generan ningún tipo de secuela. Estos eventos adversos leves no son objeto de reporte, a no ser que se nos estén presentando en todos los niños vacunados en una determinada sede, pero de todas maneras no son objeto de reporte ni son objeto de investigación de campo. Es muy importante la educación que se realice al usuario acerca del manejo en casa, del manejo postvacunal y de estos efectos secundarios, sobre qué no se debe hacer para evitar que lleguemos a un evento adverso grave. En cuanto a los eventos adversos graves, la segunda categoría son eventos que presentan muy baja frecuencia de presentación y que cumplen con los siguientes criterios. Son abscesos en el sitio de administración, son eventos que requieren hospitalización, que ponen en riesgo la vida, causan discapacidad o que se presenten o que se estén presentando con demasiada frecuencia. Cualquier muerte que ocurra dentro de las 4 semanas posteriores a la vacunación se debe notificar como un evento adverso grave y se debe iniciar la correspondiente investigación del caso para determinar si efectivamente se trata o no de un ESAVI. El protocolo también establece la periodicidad de la notificación. Como lo dijimos, los eventos adversos graves son los que se notifican y su notificación debe ser de manera inmediata. El protocolo nos habla de una clasificación final de los ESAVI que es ya posterior a la realización de toda la investigación de campo que se debe implementar tras un reporte de un supuesto ESAVI. Bueno, continuamos con el proceso institucional de docencia-servicio. Actualmente la ESO Santiago de Tunja cuenta con 3 instituciones educativas formadoras de talento humano y salud con convenio docencia-servicio vigente. Estas son la Universidad de Boyacá, la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y Formasalud, Instituto de Formación de Personal Auxiliar de Enfermería. Básicamente es entender que el convenio docencia-servicio pues es un acuerdo de voluntades donde existe una relación de tipo funcional entre 2 instituciones, una institución formadora de talento humano en salud y una institución prestadora de servicios de salud como es la ES Santiago de Tunja. La ES Santiago de Tunja es escenario de práctica de instituciones formadoras de talento humano en salud solamente en aquellos servicios que se encuentren debidamente habilitados. Entonces, el convenio docencia-servicio, el alcance de los convenios docencia-servicio en los casos o con las instituciones que mencioné anteriormente son para el área de enfermería, medicina, bacteriología y auxiliar de enfermería, que en este momento son los que están sirviendo como escenario de práctica. La práctica, algunas definiciones del convenio docencia-servicio que debemos tener en cuenta son la práctica formativa en salud como primera medida. Recordemos que es una estrategia pedagógica que se debe planificar y viene ya direccionada desde la universidad. Los cupos de los escenarios de práctica es el número de estudiantes que pueden estar de manera simultánea en un servicio o en una determinada rotación y que se encuentran aprobados a través de la revisión previa que se realiza de la capacidad instalada. Es importante aquí recordar que aunque hay algunos grupos que son bastante numerosos, ya estas rotaciones se están distribuyendo por todas las sedes para evitar congestión únicamente en el centro número 1. Entonces ustedes van a ver estudiantes en todas las sedes con el fin de garantizarles a ellos un adecuado espacio de práctica como obligación que tiene la ES a través de la firma de estos convenios y garantizar o mejorar, facilitar su proceso de aprendizaje. Pero hay una recomendación muy importante y es que solamente puede haber máximo 2 estudiantes en consultorio, llámese consultorio de enfermería, llámese consultorio de medicina,
oficina, llámese consultorio de vacunación, solamente puede haber 2 estudiantes en el momento con el usuario. Entonces es importante que si nuestros compañeros que son además docentes tengamos en cuenta eso y lo apliquemos para que podamos organizar a los alumnos y no haya ningún problema. La naturaleza del vínculo es un vínculo de tipo funcional, no existe ningún tipo de relación laboral o no genera ningún tipo de relación laboral cuando nosotros recibimos estudiantes sin tener contrato con la universidad como docentes. Los principios pues son básicamente el principio de preeminencia del interés social, como todos los servicios de salud, la autorregulación, el respeto a los derechos de los usuarios, calidad, planificación y autonomía. Quiere decir esto que la AES Santiago de Tunja es una institución que presta servicios de salud como su objeto misional lo refiere. Entonces, si el usuario en algún momento no quiere que entre o no quiere entrar con estudiantes, pues nosotros no podemos obligarlos en nombre de una relación docencia-servicio vigente. Hay que respetar el derecho de los usuarios si ellos no quieren ser atendidos con estudiantes en ese momento. Entonces, una invitación muy especial a los docentes, a nuestros compañeros que también son docentes, para que expliquemos, pues en primera instancia, explicarle al usuario la importancia de estas prácticas, la importancia de esta formación, pero si definitivamente el usuario manifiesta que no quiere entrar con los estudiantes, no lo podemos obligar. Actualmente el proceso docencia-servicio que tiene la ESA Santiago de Tunja pues cuenta con unos objetivos, como ustedes los pueden ver en la diapositiva, y básicamente es asegurar alianzas para que las instituciones formadoras de talento humano en salud puedan desarrollar todo su pénsul académico, puedan desarrollar todo su programa académico y finalmente pues los estudiantes se puedan graduar. Y la obligación de la ESI para estos procesos docencia-servicio pues es garantizar espacios de práctica adecuada. Esto quiere decir debidamente habilitados los servicios en los que se va a realizar efectivamente o que van a servir efectivamente como escenario de práctica. Dentro de la resolución 2003 del 2014, que como nosotros sabemos es la resolución que actualmente se encuentra vigente para habilitación de servicios de salud, ya se contempla el tema de docencia-servicio, específicamente en lo que tiene que ver con un procedimiento para la supervisión del personal en entrenamiento. Ese procedimiento existe en la ESE Santiago de Tunja, se da a conocer a través pues, de las inducciones que se realizan continuamente, y es muy importante que nosotros lo conozcamos, teniendo en cuenta que lo que dice este proceso básicamente es que los estudiantes en ningún momento pueden estar solos, son personal en formación. Entonces siempre deben estar supervisados directamente por el docente en el caso de que vengan con un docente externo o por el personal de las diferentes áreas de la ESE Santiago de Tunja. Nosotros debemos ejercer de manera eventual supervisión de estudiantes aunque no tengamos ningún tipo de relación laboral con las universidades. El hecho de trabajar en una institución que sirve como escenario de práctica formativa nos obliga eventualmente también a ejercer algún tipo de docencia. Dentro del procedimiento para la supervisión del personal en entrenamiento, pues lo que se busca es garantizar espacios de práctica formativa conservando la calidad y características propias de la prestación de servicio como objeto misional. Este es el proceso docencia-servicio que se encuentra adaptado actualmente al año 2014. Este es el formato de evaluación del proceso docencia-servicio para que ustedes lo conozcan. Dentro del proceso de docencia-servicio existe una parte administrativa que es todo lo de la elaboración, legalización del convenio, así como la verificación de los requisitos documentales legales que se deben cumplir antes de iniciar las prácticas formativas. Existe también, como les comentaba, el procedimiento de supervisión para el personal de entrenamiento, que también tiene una lista de chequeo y que básicamente debe obedecer a los lineamientos que se establecen y al cumplimiento de los requisitos. Recordemos que existe un correo específico de docencia-servicio para que ustedes lo tengan en cuenta y que se creó precisamente pensando en que esta información les llegara absolutamente a todas las unidades básicas de atención y a todos los funcionarios. A través de ese correo permanentemente se están enviando los cronogramas, se están enviando los inicios de prácticas, se está haciendo presentación de rotaciones para que en todas las UAS las sedes de la ESE Santiago de Tunja tengamos conocimiento de cuáles son las prácticas que se van a realizar. El hecho de que llegue este correo a las unidades básicas
implica que ya se ha realizado el proceso de listado, el proceso de verificación de lista de chequeo y que ya se ha cumplido con los requisitos para que se puedan iniciar esas prácticas. Hay algunas recomendaciones que los invito a leer y que han sido construidas con mis compañeros, con funcionarios y con los mismos docentes en cuanto al proceso. Recordarles a ustedes que hay un comité de docencia-servicio que funciona de manera trimestral, que si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna recomendación, algún problema que de pronto no haya podido solucionarse en el momento y en el sitio, lo podemos llevar a comité, recordando que en el comité ingresan los representantes legales de la universidad, la gerencia de la ES Santiago de Tunja o su delegado. Entonces lo importante es que, si bien es cierto se nos puede presentar algunas dificultades, tratemos de manejarlas en el sitio y podemos buscarles resolución. Dentro de las recomendaciones que han hecho también o que se han hecho es la completitud de los requisitos. Recordemos que ellos deben venir ya con su afiliación a ARL, con su esquema de vacunación completo, revisar permanentemente el correo docencia-servicio que se creó precisamente para enviar a ustedes toda la información concerniente a este proceso. Existe una asignación de una agenda diferenciada para los docentes que vienen de manera externa o que vienen directamente de la universidad. En este momento en el sistema nosotros ya podemos diferenciar la consulta que se hizo por docencia-servicio, porque ya se tienen los usuarios diferenciados a través de la sigla DS, que quiere decir docencia-servicio, y a continuación el nombre del profesional. Si el docente viene de la universidad pero no está vinculado de manera directa con la ES Santiago de Tunja, es decir, no hace consulta regularmente en la ES, la consulta para él es de 40 minutos. Si el docente es funcionario de la ES Santiago de Tunja y a través de la figura de concurrencia de horarios recibe en el mismo tiempo de la consulta de estudiantes, su consulta es de 20 minutos. Es importante que tengamos aquí en cuenta que, aunque vengan en este momento especialidades de pediatría, de ginecología, de mastología, en el sistema están creados como médicos generales porque actualmente no tenemos habilitados esos servicios, por eso se crean como médicos generales. Y es muy importante que cuando nosotros remitamos o solicitemos una valoración a través de docencia-servicio por un especialista, explicarle al paciente que de requerir manejo, valoración o cualquier tipo de servicios derivados de una consulta por especialidad, debe remitirse a su aseguradora para que ellos lo canalicen a la red de prestación de servicios especializados. Gracias.